Hola miembros del canal. En este video les mostraré cómo descargar o clonar el repositorio de AnyShop para utilizarlo en su ordenador junto con la base de datos. Antes de empezar es importante tomar en cuenta los requisitos que deben de cumplir para que este proyecto se ejecute correctamente en su ordenador. Esto va a aplicar tanto para Windows como para sistemas operativos Linux. Lo primero que debes hacer es dirigirte al canal oficial de Infotools SV, que podemos ver en pantalla, y luego dirigirte a la opción de comunidad, donde encontrarás los enlaces a diferentes proyectos disponibles para tu nivel de miembro en el canal. En este caso vamos a buscar la publicación correspondiente al repositorio de AnyShop, que es este que podemos ver en pantalla. Así que abrimos este enlace para poder acceder al repositorio y obtener el enlace de clonación de este repositorio. En este sitio más abajo podrás encontrar información acerca del proyecto, algunas capturas y obviamente las indicaciones de cómo ejecutarlo en tu ordenador. En este caso directamente vamos a dar clic en el botón clon que tenemos por acá y esto automáticamente va a copiar el enlace de clonación del proyecto. Así que simplemente das clic en clone y te diriges a tu editor de código o IDE. En este caso vamos a empezar trabajando con Visual Studio 2022. Así que damos clic en Clone a Repository, pegamos el enlace en esta casilla, podemos ver aquí la ubicación donde este repositorio va a ser clonado y damos clic en el botón Clone o Clonar. Luego simplemente esperamos a que este proceso finalice y como puedes ver tenemos el repositorio clonado aquí en el explorador de soluciones y podemos dar doble clic en la carpeta clonada para ver todos los elementos que se han descargado. Aquí puedes ver la carpeta y yo lo que te recomiendo hacer para restaurar los paquetes que necesitamos para ejecutar este proyecto es simplemente cerrar esta carpeta. Simplemente vas a archivo, cierras la carpeta y ahora das clic en el botón Open a Project o Solution. Abrimos un proyecto o solución y vamos a buscar la ubicación donde se ha clonado el proyecto de AnyShop. Abrimos la carpeta de AnyShop y vamos a abrir el archivo con extensión CSPROJ, que es el archivo de proyecto de esta aplicación. Una vez abierto ese archivo de proyecto podrás ver que automáticamente se restauran los paquetes en la parte inferior izquierda y asimismo se crea temporalmente un archivo de solución. Este archivo de solución tú lo puedes guardar para luego abrirlo desde Visual Studio. En este caso ya con los paquetes restaurados podemos saltarnos el paso de restaurar paquetes, pero de igual forma te voy a mostrar cómo restaurarlos. Así que vamos a Tools o Herramientas, seleccionamos Administrador de Paquetes Nugget y abrimos la consola, el Package Manager Console. Dentro de esta consola lo importante es asegurarnos de que el proyecto predeterminado que esté seleccionado para la consola sea el de AnyShop, en el caso que tengas algún otro proyecto abierto. Así que nos aseguramos de eso y pasamos a restaurar los paquetes escribiendo el comando .NET espacio restore. Esto va a automáticamente restaurar los paquetes que están instalados en este proyecto para que éste pueda ejecutarse correctamente. Una vez hecho esto, lo que debemos hacer es cambiar la cadena de conexión de nuestro archivo appsettings.json para utilizar el servidor que nosotros queremos o el que estamos utilizando. En mi caso, podemos ver que esta cadena de conexión tiene algunas credenciales de acceso como usuario y contraseña. Actualmente en este sistema operativo Windows no estoy utilizando una autenticación por credenciales, sino que una autenticación integrada con las credenciales de Windows, así que voy a cambiar este acceso de seguridad al servidor y dejaré el resto tal y como está. Guardamos los cambios y volvemos a la consola o el Package Manager Console y escribimos el siguiente comando. Esto lo que va a hacer es compilar el proyecto y aplicar las migraciones que tiene el proyecto, ya que este proyecto lo hemos trabajado con migraciones de Entity Framework. Por lo tanto, las migraciones se van a aplicar de acuerdo a cómo fueron creadas en su momento. Entonces, cada cambio que fuimos haciendo en el desarrollo del proyecto se va a aplicar en nuestro servidor, creando la base de datos con las tablas y todo lo que hemos utilizado. Como puedes ver, en mi servidor actualmente no se lista la base de datos que hemos restaurado, por lo tanto simplemente voy a actualizar o refrescar las bases de datos y ahí podemos ver la base de datos de AnyShop. Ahora, esta base de datos está vacía, contiene toda la estructura de nuestra base de datos para el proyecto, pero no contiene ningún tipo de dato.
Así que por el momento está vacío, pero ya vamos a restaurar algunos datos que tú puedes utilizar como base o como inicio para este proyecto. Pero primero vamos a ejecutar el proyecto y corroboremos que funciona. Así que vamos a seleccionar o ejecutar el proyecto. Esperamos a que se compile y que se ejecute el navegador con la aplicación. Muy bien, como puedes ver, la aplicación se ejecuta correctamente, no tenemos ningún tipo de error e incluso podemos navegar en diferentes partes de nuestra aplicación, pero podemos ver que está vacío, que no hay nada de información. Ahora, ¿qué sucede si no puedes aplicar las migraciones y obtienes algún tipo de error? Probablemente necesites instalar algunas herramientas de Entity Framework para poder aplicar las migraciones. Para ello simplemente vuelves a la consola, al Package Manager Console. Esto va a instalar las herramientas de Entity Framework para que tú puedas utilizar ciertos comandos de Entity Framework, como pueden ser las migraciones. En este caso puedes ver que me informa Visual Studio que ya tengo ese paquete instalado. Por lo tanto, no es necesario que yo lo instale. En tu caso, si no lo tienes, aquí te va a instalar todo el paquete y luego simplemente aplica las migraciones con el comando que ya utilizamos anteriormente, con la diferencia que después de .NET, en lugar de espacio, agregas un guión. Por lo tanto, queda como lo podemos ver en pantalla. En este caso me informa Visual Studio que ya tengo las migraciones aplicadas y que la base de datos está actualizada. Por lo tanto, no se aplicó nada más y puedo seguir utilizando el proyecto. Como sabemos, el proyecto por el momento no tiene nada de información o datos en nuestra base de datos. Es por ello que he agregado en este repositorio un archivo backup para el servidor para que tú puedas restaurar esa base de datos y utilizar datos de prueba que ya existen, como puede ser un usuario administrador y ciertas categorías y productos para que tú puedas trabajar. En este caso el archivo podemos ver que es este de acá, anishop.back. Entonces vamos a dirigirnos a la ruta donde se encuentra este archivo. Para ello simplemente seleccionamos uno de los archivos en la ruta raíz de este proyecto, damos clic derecho, por ejemplo en appsettings.json, y damos clic en abrir folder contenedor. Esto nos va a abrir el explorador de Windows, donde está el proyecto, y aquí tenemos el archivo .back, anishop.back. Este lo vamos a copiar a nuestro disco local C para que sea fácil de encontrar luego. Entonces lo copiamos con los permisos correspondientes y nos dirigimos a nuestro gestor de base de datos, SQL Server Management Studio. La base de datos que ya tenemos restauradas la voy a eliminar cerrando las conexiones existentes para evitar errores y vamos a dar clic derecho en Databases, seleccionamos Restaurar base de datos y en esta ventana vamos a seleccionar la opción de dispositivo o device. Damos clic en este botón de los tres puntos, luego en agregar y buscamos dentro de nuestro disco local C el archivo .back que hemos copiado. Damos clic en OK, OK y luego simplemente en OK para que se restaure la base de datos con datos. Como podemos ver, ya tenemos ahí la base de datos nuevamente en el servidor, pero esta ya contiene datos. Ahora estamos ejecutando el proyecto y como puedes ver ya se han cargado ciertos datos. Tenemos datos de prueba que fueron utilizados en el desarrollo de este proyecto. Y de igual forma tenemos un usuario administrador llamado admin y la contraseña es el nombre de este canal, Infotools SV, respetando las mayúsculas y minúsculas. Y al acceder ya tenemos acceso a toda la información como administradores de este sitio. Podemos agregar productos y más. Ahora, es muy importante hacer un pequeño cambio en este proyecto para que funcione completamente. Debemos dirigirnos a los controladores y abrir el carrito controller. Debemos bajar un poco en este archivo y hacer lo que nos solicita este comentario, cambiar credenciales. Aquí tú debes incluir tu client ID y tu clave secreta de cliente. Esto es con relación a PayPal Sandbox. Tú debes agregar aquí tus credenciales para que se utilice tu cuenta de Sandbox para las pruebas de compras. Si tú no haces estos cambios, cuando decidas proceder con la compra vas a tener un error, ya que no va a estar detectando la cuenta Sandbox para realizar la simulación de compra y pago con PayPal. Así que no olvides hacer estos cambios de credenciales en este archivo y una vez tú hagas esos cambios, este proyecto te va a funcionar al 100%. Dicho y hecho todo esto, vamos a pasar y te voy a mostrar cómo
restaurar o clonar este proyecto desde Visual Studio Code, para que puedas hacerlo tanto en Windows o también lo puedas replicar en Linux, como puede ser en Ubuntu. Ya tenemos la base de datos creada, por lo tanto ese paso nos los vamos a saltar desde Visual Studio Code. No lo olvides, debes restaurar la base de datos. También te voy a mostrar cómo aplicar las migraciones en el caso que no quieras ejecutar o restaurar el .back, el archivo de respaldo. Una vez abierto Visual Studio Code, de forma predeterminada tenemos una opción aquí en nuestro menú lateral, que es el de Source Control. Dentro de esta opción, si no tienes las opciones de abrir folder o clonar repositorio, significa que necesitas instalar Git en Windows o Linux. Para ello, aquí mismo te va a dar las indicaciones de dónde puedes descargar Git y cómo instalarlo. En Windows, aquí tendrás el enlace, das clic en el enlace, se te va a descargar el archivo .exe, lo ejecutas, instalas y luego simplemente recargas Visual Studio Code y ya tendrás estas dos opciones de abrir folder o clonar repositorio. En este caso damos clic en clonar repositorio, pegamos el enlace del repositorio que ya habíamos copiado y buscamos una ruta donde queremos guardar ese repositorio, donde queremos clonarlo. En mi caso lo voy a clonar en el escritorio. Esperamos a que el proceso de clonación finalice y luego simplemente abrimos ese repositorio. Y como puedes ver en el explorador, ahí tenemos exactamente los mismos archivos que teníamos en Visual Studio. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es restaurar los paquetes. Aquí no se restauran de forma automática como en Visual Studio. Aquí hay que hacerlo manualmente. Así que abrimos una terminal y escribimos el mismo comando, .NET espacio restore, que fue el mismo comando que ejecutamos en Visual Studio. Una vez restaurado esos paquetes, podemos aplicar las migraciones, pero en este caso vamos a aplicar el paso que te mencionaba en Visual Studio en el caso que tengas errores al aplicar migraciones, que es instalar las herramientas de Entity Framework para poder utilizar migraciones, que es el comando que ya habíamos utilizado previamente. Aquí puedes ver el mensaje que me indica que ya tengo instalado .NET-EF. Por lo tanto, utilizando el comando .NET-EF espacio database espacio update, puedo aplicar las migraciones en el servidor. Ahora, yo voy a detener esto porque no es necesario aplicar las migraciones ya que tengo la base de datos creada en el servidor, por lo tanto podría pasar directamente a ejecutar el proyecto. Sin embargo, no olvidemos que hay que cambiar la cadena de conexión de nuestro archivo appsettings.json. Así que abrimos el archivo appsettings.json y cambiamos la cadena de conexión. Esto no debemos olvidarlo. Ejecutado el proyecto, vamos a abrirlo en el navegador y vamos a verificar que todo funcione. Perfecto, como puedes ver el proyecto se carga exactamente como debería. Incluso podemos ver que tenemos dos productos agregados a una cookie. Recordemos que la cookie se almacena en el navegador. Y bueno, eso sería todo. De esta forma tú puedes clonar el repositorio de AnyShop, aplicar migraciones para generar la base de datos en tu servidor luego de haber cambiado la cadena de conexión en el archivo appsettings.json, o si quieres puedes directamente restaurar la base de datos desde el archivo .back en tu servidor. Así que esto sería todo. Espero que este video te haya gustado y que te sea de utilidad si tú quieres o has tenido dificultades clonando este repositorio en tu ordenador. Espero que todos estos pasos te funcionen. Si tienes dudas puedes dejarlo en los comentarios. Y nada más, gracias por apoyar este canal siendo miembro, muy importante, y gracias por ver este video. Hasta el próximo video.